hemos llamado a esta predicación Dios es el único que hace crecer a su iglesia. Aunque la afirmación es muy obvia, vamos a observar como en este pasaje vamos a encontrar que Dios se manifiesta como el esposo de la esposa, que es la iglesia, y cómo Dios actúa de tal manera cuidando a su esposa como no podía ser de otra manera y permitiendo, ¿verdad?, que esto es obra de Dios, del esposo, que es nuestro Señor Jesucristo, permitiendo que haya crecimiento y que la obra prospere. ¿Por qué decimos esto? Hombre, decimos esto porque es verdad que la iglesia tiene una obra que hacer por delante, pero la obra que Dios está haciendo por delante, Él nunca nos defraudará. Hay un texto muy bonito por ahí que repetimos muy a menudo, que dice, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. ¿Ves? Vamos a la lectura, quiero que me sigáis en este texto. Me voy a permitir ahora, en esta lectura, utilizar la versión Reina Valera del 2020. Recordad que la Reina Valera del 60, la clásica, la que siempre hemos usado, pero ahora tenemos la Reina Valera de 2020, que es muy parecida a la del 60, pero algunas frases, ideas, está mucho más actualizada y mucho más comprensible para nuestra lectura. Así que a partir de ahora, esta será la lectura que haremos, ¿verdad?, en el sermón. Isaías 54. Regocíjate, estéril, la que no daba luz. Eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Amplía el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tus habitaciones. No escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No tengas miedo, porque no serás defraudada. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no recordarás la afrenta de tu viudez. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra, porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, como la esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran compasión volveré a recogerte. En un arrebato de ira te oculté por un momento mi rostro, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Me ocurre como en tiempo de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio nunca más volverían a inundar la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad y sin consuelo, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas haré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz para ellos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y lejos del temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mi apoyo. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Yo he hecho al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra, y también yo he creado al destructor para que destruya. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación de mí vendrá, dice el Señor, que en esta mañana, pues su palabra bendiga grandemente en nuestros corazones. Amén. Es verdad, queridos hermanos, que cuando uno prepara el mensaje, siempre tengo presente que este mensaje tiene como destino, ¿verdad?,
pues aquello que Dios ha puesto en mi corazón, pero también esta mañana pido al Señor que Él también nos ayude para que, a pesar de que ya tengo el mensaje preparado con una idea que Dios ha puesto en mi corazón, pedimos al Señor que, como su palabra es libre y es poderosa y es nueva cada mañana, que también nos pueda hablar cada uno de los presentes, que te hable a ti, a tu necesidad, a tu problema, a tu circunstancia, a tu matrimonio, a tu familia, a la iglesia, que nos pueda hablar, ¿verdad? Esa es también mi oración. Y comienzo diciendo en esta mañana que... sí, me va a tener que ayudar. Que esta lectura que hemos hecho de Isaías capítulo 54, decíamos que el profeta, en nombre de Dios, está presentando a Dios como esposo del pueblo, pero también presenta a la esposa en dos estadios diferentes, en un estadio de esterilidad y en un estadio de fecundidad. Interesante. El antes y el ahora, o el futuro inmediato. Por lo tanto, este mensaje es un mensaje de esperanza y de restauración para cualquier persona que pueda escucharlo. Estas son las palabras de Dios siempre para nosotros, ¿verdad? Aunque nos encontremos en situaciones complicadas hasta el día de hoy, Dios siempre tiene una palabra de consuelo, de restauración y de prosperidad para nosotros, sus hijos. En este sentido, el contexto en el que está el profeta hablando y en el que se aplica Isaías 54 tiene que ver con la idea de que Dios está comunicando al pueblo de Israel que se encuentra oprimido, desafiado, desanimado, se encuentra en una situación crítica. Dios le está dando un mensaje de esperanza de que van a crecer a pesar de que han menguado, de que se encuentran en un estado muy lamentable. Y ese crecimiento, ya me estoy adelantando un poquito al tema, vendrá cuando, y el texto lo que nos está reflejando, cuando vienen los gentiles a formar parte del pueblo de Dios. ¿Veis el crecimiento? Vamos a verlo eso con más detenimiento. Mirad la primera parte. Versículo del 1 al 3 que hemos leído. ¿Cómo lo resumo? Hay una promesa de restauración. Dios promete restaurar a su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Pues utilizando este lenguaje retórico, este lenguaje del profeta, ¿verdad? Este símil donde compara a Israel, o compara al pueblo de Dios, mejor dicho, con una mujer estéril. ¿Pero qué le dice? Regocíjate tú estéril. Amigo, versículo 1. Regocíjate, porque será bendecida muchos más de lo que son las que ya están casadas. Si las casadas tenían, hoy día tenemos 2 niños, ¿no? 7 tienen otras familias que ya conocéis, pero normalmente 1 y a veces ninguno. Si una familia puede tener 4 o 5 niños o 3, está diciendo aquí que va a tener multitud de niños. Esta es la expresión que está aquí presentando. Dios promete al pueblo crecimiento. Y este crecimiento se produce, como decíamos, y ocurre en el siglo I. ¿Recordáis cuando se derrama el Espíritu Santo y Pedro predica su primer sermón? Dice que se unieron a la iglesia más de 3.000 personas. Son los gentiles, unidos al pueblo de Dios. Así que la promesa de restauración se cumple. Siguiente. Hemos pasado demasiado rápido. Ese es. Segunda idea, Dios como esposo se presenta aquí y como redentor del pueblo. ¿Qué está aquí presentando el profeta? Versículo del 4 al 5. Mirad, el Señor asegura al pueblo que no tenga miedo de lo que le pueda venir encima. Aunque se sintió abandonado el pueblo, dice Dios lo tomará con gran compasión. Y por lo tanto está reflejando una relación entre el pueblo y Dios, una relación muy estrecha. Tan estrecha que está comparando a este Dios con el pueblo como el esposo y el pueblo la esposa de Dios. Y Dios como esposo nunca defraudará a su pueblo, nunca. Pero eso nos hace recordar, ¿verdad?, que si nos vamos a Efesios capítulo 5, versículo que no vamos a leer ahora, 25-27, ahí encontramos en ese contexto que está hablando de la relación entre Jesús y la iglesia, y Jesús también está actuando como el esposo de la iglesia. Interesante. Es decir, aquí Dios el Padre se presenta como el esposo amante de aquella esposa, que aunque ha pasado, por cierto, hay que decirlo también, ha pasado lo que ha pasado por su infidelidad.
Recordad el contexto, ¿verdad? El pueblo ha sido infiel a su Señor. Dios le ha abandonado, mejor dicho, el pueblo ha abandonado a Dios por su infidelidad y ahora el pueblo quiere recogerla. En ese mismo contexto, Dios se muestra como el padre y el esposo que quiere de nuevo recibirla, a pesar de que ha sido infiel. En este contexto de Efesios capítulo 5, relación entre Jesús y entre la esposa, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios, el nuevo pueblo es la iglesia de Cristo, ¿sabe cómo se presenta Jesús? Como el esposo que está trabajando para presentar a la esposa sin mancha. Leer los versículos que ahora no vamos a leerlo, del 25 al 27. Cristo como esposo está trabajando por la esposa que somos nosotros, para presentarla al Padre sin mancha y sin arruga, dice el texto, ¿verdad? Para presentarla pura y dedicada al servicio. Eso es lo que está aquí ocurriendo. ¿Veis lo que está pasando aquí? Vamos al siguiente, del 9 al 10. ¿Qué ocurre aquí? Aquí está hablando el profeta Isaías sobre la paz de Dios, que es inquebrantable. Dios también promete esa promesa de que el pacto que realizó con Noé, lo va a hacer recordándolo. ¿Qué fue lo que Dios prometió a Noé? Que nunca más iba ahora, de la misma manera, ¿verdad?, a destruir al mundo como lo destruyó. Es el pacto que hizo. Y ahora está diciendo, ¿verdad?, que está también asegurando que nunca más va a abandonar a su pueblo. Interesante afirmación. Nunca más va a abandonar su pueblo, porque derramará en Pentecostés al Espíritu Santo y el pueblo que es la iglesia, recordamos que siempre lo decimos. Cuando hablamos de Hechos de los Apóstoles, siempre me gusta hablar de Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nunca hacemos énfasis en los seres humanos. Porque tú y yo somos infieles. Tú y yo podemos ser infieles con el Señor. Podemos equivocarnos. Podemos hacer lo que no debemos. Pero Dios siempre continúa siendo fiel. Y Hechos de los Apóstoles nos narra. Si ya Jesús comenzó a hacer la historia de venir para rescatar, para sanar, ahora Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo a través de su iglesia, que es la esposa, llevando a cabo el ministerio del Padre, que es la salvación de todos los creyentes. Así que aquí lo que está diciendo Dios, que este pacto inquebrantable resalta, por lo tanto, el amor y la paz que tendrá, que son inquebrantables, ¿verdad? Y en este sentido está diciendo lo que acabamos de expresar, que Dios nunca se va a apartar de su pueblo, aunque nunca lo ha hecho. Y esto se aplica en que las misericordias de Dios siempre son permanentes. Dios continúa siendo fiel y misericordioso con nosotros, aunque nuestra actitud no sea la más adecuada con Él, pero Dios es de esa manera. La siguiente, por favor. 11 al 17. Bien, aquí cerramos esta parte, ¿verdad? Bendiciones futuras y de protección. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos aquí al profeta Isaías terminando con una visión de Jerusalén. ¿Qué es lo que ve? Ve a la Jerusalén restaurada, adornada con piedras preciosas, y Dios promete paz, justicia y protección para el pueblo. Eso es lo que está viendo el profeta Isaías en esta visión, ¿verdad?, futura. Y señala algo muy interesante. Señala que ningún arma formada contra el pueblo va a prosperar. Dios está cuidando de tal manera a su pueblo, ¿verdad? Y Dios promete, por lo tanto, protección total y absoluta. ¿Sabéis lo que nos hace recordar eso? Aquí está el texto, Mateo 16, 18. Dios promete protección absoluta a su pueblo, al pueblo de Dios, a los verdaderos creyentes, al remanente. Esta parte es importante decirlo, porque dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de este pueblo de infidelidad, había un pequeño remanente, ¿sí? ¿Quién es el pequeño remanente? Los verdaderos creyentes. Esto pasa en la iglesia. La iglesia está lleno de muchos hombres y mujeres. Y muchos de ellos, lamentablemente, no creen en Dios. El remanente. Este grupo de verdaderos creyentes, hombres y mujeres que han dedicado sus vidas al Señor, que Dios ha tocado sus corazones, que entiende y que, como dice también la Escritura, que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy, hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Eso es algo que tiene que ver con tu experiencia con el Señor, ¿vale? Pero volvamos aquí. Estamos diciendo, por lo tanto, que ninguna arma formada va a prosperar contra el pueblo de Dios. ¿Y sabes lo que me hace recordar eso? Lo que Jesús dijo. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca, ¿verdad?, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es lo que estamos aquí hablando, hermanos. El Hades, ¿qué es el Hades? En este sentido, el Hades es el lugar de muertos que simboliza el poder de la muerte y las fuerzas del mal.
¿Pero qué es que no prevalecerán? Pues esta idea significa que no podrá derrotar a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la esposa y el esposo es Dios nuestro Señor, Jesucristo. ¿Veis? La Iglesia nunca podrá ser derrotada por los males ni por el mismo Satanás. Todo lo contrario. Cristo a la cruz del Calvario derrotó al enemigo, ¿verdad? Por lo tanto, estamos viendo aquí, y la otra parte, perdón, edificaré, esta parte la he dejado para el final. El Hades prevalecerán, ¿verdad? Y edificaré. ¿Qué significa que Cristo está edificando la Iglesia? Pues lo que estamos expresando. Edificar significa, literalmente, levantar un templo. Me gusta. Cristo es el que levanta el templo. El que tenga oídos para oír, oiga. Cristo es el que levanta el templo. Tiene un sentido literal, pero también tiene un sentido figurado. Cristo fortalece y hace crecer a su Iglesia. Es Dios quien se ocupa de que la Iglesia crezca. ¿No dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? Ya se me ha olvidado dónde está. Que Dios añadía a su Iglesia todos los días los que han de ser salvos. Es la obra de Dios, ¿veis? Hechos 2:41 creo que está ahí. Bueno, no importa tanto eso, ¿verdad? Es decir, que lo que estamos diciendo es que Cristo, que es el esposo de la Iglesia, da el crecimiento. Pero vamos a seguir ahondando en esta expresión última, que es el meollo de este mensaje, ¿verdad? Dios hace crecer a su Iglesia. Ahí quiero pararme para contar una historia que me he inventado. Siguiente, por favor. Y que me gusta definirla en esos términos. ¿Qué aparece en pantalla? ¿Eras una vez? Había una pequeña iglesia cristiana llamada Valle de la Esperanza, situada en un tranquilo pueblo rodeado de montañas. Aunque su nombre sugería lo contrario, la congregación atravesaba uno de los momentos más desalentadores de su historia. Durante años, el número de miembros había disminuido lentamente. El edificio de la iglesia comenzaba a mostrar señales de deterioro. Los bancos vacíos cada domingo parecía un reflejo del desánimo que muchos sentían en sus corazones. Los líderes de la iglesia, el pastor Samuel y su esposa Clara, oraban fervientemente pidiendo una renovación espiritual, pero los resultados parecían tardar mucho. Un día, mientras oraban, Samuel recordó las palabras de Isaías 54:2, donde Dios llama a ensanchar el lugar de la tienda. Aunque la situación parecía sombría, sintió un profundo impulso del Espíritu Santo que le decía: prepárate para lo que está por venir. Aunque ahora veas poco, mi mano está trabajando detrás de lo visible. Samuel compartió este mensaje con la congregación, animándolos a no perder la fe y a confiar en que Dios haría algo grande, incluso cuando no parecía haber señales inmediatas de cambio. Inspirado por estas palabras, decidieron no enfocarse en el número de asistentes, sino en fortalecer su relación con Dios y con los demás. Cada miembro comenzó a invitar amigos y vecinos a compartir su fe en las calles y a servir a la comunidad de manera práctica y amorosa. Aunque seguía siendo una iglesia pequeña, su pasión comenzó a crecer. Al año siguiente, algo inesperado comenzó a suceder. Un domingo, un joven empresario del pueblo se acercó al pastor Samuel después del servicio. Dios me ha bendecido mucho en mi trabajo y siento que debo usar estos recursos para su gloria, dijo. Quiero ayudar a renovar y ampliar la iglesia. Fue un momento que dejó a Samuel sin palabras, pero él sabía que esto era parte de la promesa de Dios. Las obras de remodelación comenzaron poco después. Se ampliaron las paredes, se añadieron más asientos y el templo, que antes parecía pequeño y abandonado, ahora se estaba convirtiendo en un lugar vibrante y acogedor. Pero lo más sorprendente no fue solo la renovación física, sino el crecimiento espiritual y numérico. Personas de otros pueblos cercanos empezaron a escuchar sobre Valle de Esperanza y pronto los bancos estaban llenos cada domingo. En pocos meses, lo que había sido una iglesia casi vacía, ahora era un lugar de reunión para familias, jóvenes y ancianos que venían en busca de la presencia del Señor. Samuel, impresionado por lo que estaba ocurriendo, comenzó a reflexionar sobre cómo Dios estaba actuando, no solo en su pequeña comunidad, sino en todo el mundo.
durante una conferencia cristiana, escuchó historias sorprendentes sobre el crecimiento de la Iglesia en lugares donde parecía imposible. En China, a pesar de la persecución, las iglesias estaban creciendo rápidamente en hogares y espacios privados. En la India, a menudo en medio de grandes desafíos, miles de personas encontraban en Cristo cada día y nuevas congregaciones nacían en áreas rurales y urbanas. En partes de África, de Asia, América Latina, el Evangelio estaba avanzando a un ritmo que asombraba incluso a los líderes más experimentados. Por otro lado, en regiones como Europa Occidental, en algunos lugares de Estados Unidos y Canadá, Samuel se entristecía al escuchar que muchas iglesias estaban cerrando sus puertas. El secularismo y la indiferencia hacia la fe cristiana habían afectado a varias comunidades. Sin embargo, había también historia de esperanza. Pequeñas congregaciones en ciudades como Londres o Nueva York estaban experimentando un movimiento inesperado. A pesar de las dificultades, Dios estaba levantando focos de crecimiento y renovación en lugares donde el cristianismo parecía estar retrocediendo. De vuelta en Valle de Esperanza. La iglesia seguía creciendo. El mensaje era claro. Dios estaba cumpliendo su promesa, no solo en este pequeño pueblo, sino en toda su iglesia en el mundo. Samuel y su congregación entendieron que el crecimiento de la iglesia no depende de sus propios esfuerzos, sino de la mano poderosa de Dios. A medida que trabajaban en unidad, confiaban en que Dios estaba preparando a su pueblo para tiempos mayores. Un domingo, durante un servicio abarrotado de personas nuevas, Samuel se levantó en el púlpito y dijo: hermanos y hermanas, hemos visto cómo Dios ha sido fiel con nosotros aquí. Y ahora entendemos que lo que está ocurriendo no es solo para nosotros. En cada rincón del mundo, desde los campos de China hasta las ciudades de Europa, Dios está levantando su iglesia. Él está ensanchando las tiendas y fortaleciendo las estacas. Nuestro llamado es seguir trabajando en su misión y confiar en que su reino seguirá creciendo, incluso donde antes no veíamos fruto. La iglesia no está retrocediendo, está avanzando. Y así, la pequeña iglesia del Valle de Esperanza se convirtió en un faro de fe renovada. No solo fueron testigos de su propia restauración, sino que también se unieron a la gran historia que Dios estaba escribiendo en el mundo. Una iglesia local, creciendo y avanzando, a pesar de los desafíos, cumpliendo las promesas eternas de su amor y de su misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que Dios en Jesucristo está trabajando en el mundo, haciendo prosperar a su iglesia, haciéndola crecer. Esa es obra de Él. Cuando vemos Isaías capítulo 54, donde estamos recordando que Dios ha prometido, ¿verdad?, crecimiento a su iglesia, lo vemos cumplido. ¿Por qué crece en la India, en la China, y crece en esos lugares, en Latinoamérica, y no crece tanto en esos países tan desarrollados como la Europa occidental? Porque la Europa del Este sigue creciendo. En los países como Estados Unidos y como América cuesta mucho más, pero hay ciertos focos, ahí es donde quiero detenerme. En esos lugares, como en Europa, que incluso en esta historia que me he inventado, ¿verdad?, y una vez también lo recordé, en la propia Europa hay lugares como en Alemania, que son iglesias del Estado, que han cerrado sus puertas. Sus iglesias están cerradas. Pero hay focos en esos lugares donde está creciendo. Ahí quiero detenerme. Hay focos en lugares donde no hay ningún tipo de crecimiento alrededor y Dios está permitiendo que crezca. Existen lugares, por lo tanto, donde vemos la mano de Dios y existen lugares donde vemos el dedo de Dios. Con eso quiero jugar ahora. La mano de Dios y vemos el dedo de Dios. Interesante, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? La mano de Dios en China, como hemos dicho, en la India, en países del este, en África, en Sudáfrica. El crecimiento es sin precedente, pero ¿dónde vemos el dedo de Dios?
dejadme que os comparta esta experiencia breve donde yo estoy viendo, y espero que también vosotros conmigo veáis el dedo de Dios. La Iglesia Bautista de Cypress. Interesante, ¿verdad? ¿Quién es la Iglesia Bautista de Cypress? Ya todos tenéis que saberlo. La Iglesia Bautista de Cypress es una iglesia en Estados Unidos con la que estamos hermanados, con la que tenemos cierto conocimiento y tiene los mismos años que esta iglesia. Los mismos años. Nació en el mismo año. Una iglesia que se encuentra en Luisiana y donde Dios ha puesto su dedo, ya que ha permitido que en este último periodo, cuando llegó este último pastor, John Friedman, vale, qué importa, ya sabéis que mi inglés es de lo... cuando llegó John, este hombre, era una iglesia con 500 miembros, algo limitada. Y al llegar este hombre, al día de hoy, Dios ha permitido que hayan más de 2.000 personas congregándose. ¿No ese es el dedo de Dios? Todo domingo hay bautismo. ¿No ese es el dedo de Dios? Una iglesia que hemos estado recientemente allí y que en su ampliación ha edificado una zona deportiva para ofrecérsela también a la comunidad, una zona que Raquel y yo hemos estado allí y nos hemos quedado asombrados, ¿verdad? Una cancha grandísima. Una cancha para baloncesto, otra cancha para otra parte y otra parte para celebraciones, para cultos. Eso no es crecimiento. Una iglesia que está trabajando y ayudando a una misión en México, a una misión en Brooklyn, una misión en País del Este, y está colaborando con nosotros. ¿No veis la mano ahí, el dedo de Dios? La mano no, el dedo. ¿No lo veis? Yo lo veo. Pero déjame también deciros algo, ¿verdad? ¿Y la iglesia de Zaragoza? Que es más cercana a nosotros, ¿verdad? Que está en España, que no digamos, no es que el pastor está haciendo referencia a situaciones de iglesia, no. Estos son hechos históricos y datos que están contrastados, ¿verdad? Su pastor Sergio Martín, cuando hablé con él, ya no me acuerdo cuándo hablé, hace un tiempo atrás, me decía que, un detalle que me dijo, es una iglesia grande, quien conocéis y quien no, podía entrar en la página web, una iglesia grande, y dice que en pocos años ha aumentado en 100 personas. ¿No es el dedo de Dios? ¿100 personas en una iglesia? Claro, el sitio lo da, que es una iglesia grande, que ya tenía 250 cuando llegó él, o 300 miembros. ¿Veis? Más cercano todavía, más cercano. La iglesia que encontramos aquí en Madrid. Esta iglesia es la iglesia evangélica bautista de... Gracias, de Cristo Vive, lo tengo aquí apuntado, de Cristo Vive. ¿Sabe que esta iglesia es una iglesia que comenzó en su andadura y los datos que yo manejo, ¿verdad? Que eran 250 personas, se cambiaron de edificio a un edificio dado por el ayuntamiento, allí levantó un gran edificio y que siempre se me queda grabado este detalle. Yo veo el dedo de Dios, siempre se me queda grabado este detalle. Cuando hablé con ellos y me acompañó alguno de vosotros, creo que Antonio y algunos más, no recuerdo bien, Santi, se me quedó grabado este detalle. Dice que el primer culto empezó a entrar gente, los 250, y gente, y dice que él y el consejo empezaron a llorar, porque no esperaba que tanta gente entrase en el local. Esto no es el dedo de Dios bendiciendo a la iglesia, no es el Señor quien da el crecimiento. ¿Veis lo que estamos diciendo? Volvamos. Siguiente, por favor. Volvamos a este texto y con eso termino. Mirad lo que dice el texto. 3 ideas, ¿verdad? 3 ideas, versículo del 1 al 3. Volvamos a ese texto. ¿Qué dice? Dios promete que nos alegremos. Versículo 1. ¿Por qué? Porque llega el momento de algo inesperado que Dios va a hacer. Dios nos dice que nos alegremos, que su iglesia se regocije, porque la hará crecer, fructificar y aumentará. Dios dice también que nos preparemos, versículo 2, que nos preparemos. ¿Por qué? Que ensanchemos nuestro espacio, que nos ensanchemos, ¿verdad? Que nos preparemos, porque llegará el momento cuando Dios determine. Eso son cosas de Dios. ¿Cuál es nuestra cosa? ¿Cuál es nuestro trabajo? Hombre, uno encuentra que aquí dice, ensancha las cortinas de tu tienda y afirma las estacas, ¿verdad? Ese trabajo, ¿a quién le corresponde? A nosotros. Dios da crecimiento, pero nosotros tenemos que ensancharnos y reforzar las estacas. En este sentido figurado, recordaban una tienda de campaña, porque Dios iba a dar crecimiento, esa es la idea. Y tercero, te extenderá, versículo 3, te extenderás. Y tu descendencia heredará naciones. Así que promete uno
que nos alegremos, nos dice que nos alegremos. 2, promete que ensanchemos, nos pide que ensanchemos, que nos preparemos. Y 3, nos promete que nos va a extender, que va a crecer, que la Iglesia siempre tendrá influencia de manera general, porque es la esposa de Dios. Siguiente, por favor. Hermanos, dejemos de pensar como algunos hemos pensado durante muchos años. ¿Recordad esta famosa canción que yo ya he dejado de cantarlo? Aunque también es verdad que un texto, permitidme esta expresión más coloquial, del año María Cantaño. ¿Se entiende del año María Cantaño? ¿O me le invento yo esa palabra? María Castaño, vale. Ya sabéis que el pastor le cambia. Somos un pequeño pueblo feliz. Bueno, como se cante eso, ¿verdad? ¿Verdad? Un pequeño pueblo. Hermanos, dejemos ese tipo de mentalidad, No, es que la mentalidad de derrota, es que no vamos a crecer, es que esto es imposible, es que no podemos. Dejemos ese tipo de mentalidad. Vamos a asumir la mentalidad del reino, hermanos. Tengamos mentalidad del reino. Llenemos nuestros corazones de esperanza, de ilusión, de lo que Dios quiere hacer. El esposo, con la esposa, claro, Él nunca te va a defraudar. Nunca te va a defraudar cualquier cosa que tú necesites y que Él quiera dártelo. Ojo. Así que tengamos mentalidad del reino, ya que somos la esposa de Dios y Dios quiere que fructifiquemos y que crezcamos. El último, y terminamos aquí. Conclusión. Hermanos y hermanas, Dios y solamente Dios está trabajando en el mundo haciendo que su iglesia crezca. Porque esa es su obra. Dios sigue salvando a hombres y mujeres y añadiéndola a su iglesia. Esa es su obra. El crecimiento de la iglesia no es cuestión ni de la iglesia, ni de uno que sea más guapo y otro que sea más feo. Es cuestión de Dios. Dios da el crecimiento. Él está extendiendo su reino a través de la iglesia. Hay lugares donde vemos la mano de Dios, como lo hemos mencionado, pero también, hermanos, tenemos que ver lugares donde hay focos localizados, donde podemos ver claramente el dedo de Dios. Y pedimos a Dios que su dedo también repose sobre esta iglesia. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.